Estamos aquí con mi querido Pedro, a quien saludo esta mañana, porque están pasando cosas. Pues sí, el día de hoy el tema nuevamente es la Deer Park, ¿no? Esta refinería que se compra. Fue el director de Petróleos Mexicanos a la conferencia mañanera. Y, francamente, es mentira lo despoblado por todos lados. Y quiero rescatar nada más un fragmento de una entrevista que le hicieron a Andrés Manuel López Obrador en el Día del Maestro para darle contexto a lo que vamos a hablar. Una de las declaraciones del presidente en el Día del Maestro decía que él había sacado 7.8 de promedio en la escuela porque le era muy difícil estudiar. Y me queda claro que le es aún más difícil aprender y comprender, porque sobre esta dificultad del presidente para estudiar, a la cual él mismo hace alusión, pues entendemos muchas de las acciones que hace el presidente, en donde no hay un sentido financiero. Habla hoy el presidente, el director de Petróleos Mexicanos, representantes de los consejeros de Petróleos Mexicanos. Bueno, se descosieron en loas al presidente de la República, que gracias a su dirección, a su directriz, a su entendimiento, a sus patrióticas acciones, Petróleos Mexicanos había logrado comprar esta refinería en Deer Park. Y ya sabes, lo de siempre, porque en anteriores gobiernos, en la época neoliberal, no se invirtió en refinerías, que efectivamente el presidente en eso tiene razón, olvidando que el 49% de Deer Park que ya se tenía por parte de los mexicanos, pues lo había comprado Carlos Salinas de Gortari. Entonces, anterior a eso, México efectivamente pues no ha construido refinerías, no ha habido refinerías nuevas, y ahorita la primera refinería que se va a tener en México, en territorio mexicano, es la de Dos Bocas. Pero hablemos de la lógica financiera, porque todo tiene que tener un sentido financiero, y no creo que lo que llama el presidente, los gobiernos anteriores y gobiernos neoliberales no hayan visto este modelo de negocios. Hoy el presidente vuelve a decir y hace énfasis y dice: el petróleo es el mejor negocio del mundo. ¿De qué mundo está hablando el presidente de la República cuando vemos que grandes países, grandes economías, grandes empresas petroleras como Shell están buscando otros modelos de negocio porque el petróleo está dejando de ser negocio? Otra de las cosas importantes que presenta el presidente es: México tiene que tener una autosuficiencia en la producción de gasolina. Hablando en términos prácticos, ¿cuánto nos cuesta un litro de gasolina en México? Porque no nada más es sacar el petróleo, es refinarlo y de ahí transportarlo, de ahí comercializarlo, y todo esto incluye en los impactos. Entonces estuve haciendo algunos números rápidos y te los presento. El 60% de cada, vamos a buscar un litro de gasolina. El 60% de ese litro de gasolina representa el costo del petróleo. Así de sencillo. El 12% es para pagar los gastos de distribución y comercialización. El otro 12% representa el costo de la refinación y el 18% representa el pago de impuestos. Por lo tanto, ese litro de gasolina que tenemos tiene un 102% de costo. Estamos perdiendo 2%. ¿Por qué los gobiernos anteriores decidieron comprar la gasolina en otros países y traerlas a México? No siempre tener el producto terminado sale más barato para una economía. Muchas veces, ante los costos, nada más enfoquémonos de extracción de petróleo. ¿Cuánto le cuesta a Shell? ¿Cuánto le cuesta a algunas otras petroleras sacar ese mismo litro de petróleo en referencia a una empresa como Petróleos Mexicanos, que tiene muchos menos tentáculos? Por lo tanto, ese costo se acumula y ese costo es mucho más alto. No es lo mismo producir 10 manzanas que producir 200 manzanas y tener una mayor capacidad de venta. Sí. Entonces, ante esa lógica financiera, la compra de Deer Park no tiene un sentido, y la sustentabilidad del modelo económico, porque es de herencia de nuestros hijos y nuestros nietos, y esta retórica que presenta el presidente de la República sobre su inversión y sobre el hecho de que México solamente va a extraer el petróleo que necesitemos para dejarle a los mexicanos del futuro esta herencia patrimonial que quiere ser el legado del presidente de la República, en el mundo del siglo XXI tendríamos que estar enfocándonos en esas herencias que nos van a dejar a los hijos de sus hijos, y a los hijos de sus hijos, y a los hijos de sus hijos, algo que valga la pena. El petróleo hoy por hoy ya no es el centro. Si fuera así, Shell,
que no tenía interés no de vender, no hubiera vendido. Y le hubiera dicho a México, ¿sabes qué? No me conviene. Se venía ya con Shell y con esta refinería de Deer Park una renegociación del contrato de operación. ¿Por qué nos esperaron esa renegociación de contrato? ¿En dónde estuvo la urgencia? Y la pregunta creo que más importante que nos tenemos que hacer es si en verdad esta decisión de la compra de la refinería de Deer Park viene a beneficiar a los mexicanos o a cumplir el capricho de un presidente que a nivel infraestructura nacional no nos ha dejado nada. No hay carreteras nuevas y las que hay están mal hechas. No hay nada, no hay ese símbolo que les encanta dejar a los presidentes de decir, mira, este puente lo hice yo, esta carretera la hice yo. El presidente Andrés Manuel López Obrador está buscando dejar un legado que estará en el pasado, que ahora sería la refinería de Dos Bocas, la compra de Deer Park y un aeropuerto que no ha sido terminado ni entregado y ya ha sido degradado a categoría 2 por parte de los Estados Unidos. Entonces, por donde veamos el escenario, tenemos un presidente que dentro de su propia estulticia no entiende, como él dice, le es difícil aprender, le es difícil entender las cosas cuando llega a una conferencia mañanera y dice, México ha sido reconocido internacionalmente por el modelo económico que estamos haciendo del cambio de paradigma. Y uno se queda verdaderamente estupefacto al preguntarle al presidente en dónde están todos los editoriales del Financial Times, del China Times, de Bloomberg, del Washington Post, de distintos economistas, politólogos internacionales que ven en México el ocaso. Sí, está tremendo. Además, se me hace muy raro que no hayan dicho que durante el 2019 hubo una pérdida de más de $1,000 millones en Deer Park y que en el 2020 una pérdida de más de 4,000 millones. Lo barato sale caro. Eso por un lado. Y por el otro lado se acaba de dar el reporte de la producción petrolera en Petróleos Mexicanos y sigue a la baja. Bueno, otra cosa que es interesante. Hoy hablaron, un reportero en la conferencia mañanera le pregunta al presidente, ¿hay pérdidas en Petróleos Mexicanos? Y dice, no hay pérdidas. Si hubiera pérdidas, no hubiéramos podido comprar Deer Park. Entonces uno se queda y dice, ¿de qué estás hablando, Willis? ¿De qué barbaridad? ¿De qué estamos hablando? Y me queda otra reflexión. Quiero ver si al final de esta administración Dos Bocas está terminado. Pues yo también. Gracias, querido hijo. No nos vaya a pasar como las nucleares que no se inauguraron. Ahí con Echeverría. Bueno, gracias.